This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Amanecía en Galilea. El sol se levantaba lentamente detrás de las colinas, tiñendo el cielo con colores dorados y rosados. El mar de Tiberíades reflejaba la luz suave, tranquilo como un espejo. Las colinas estaban cubiertas de verde y los rebaños pastaban en silencio. El canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles acompañaban la paz de ese amanecer. Jesús caminaba por Cafarnaúm, una aldea junto al mar. Las calles eran estrechas, llenas de gente que comenzaba su día. Algunos lo miraban con respeto, otros con esperanza. Muchos ya habían oído de él. Decían que hablaba con autoridad, que sanaba enfermos, que traía algo distinto, algo que no se podía explicar, pero se sentía en el corazón. Ese día, un grupo de hombres se acercó cargando a un paralítico en una camilla. Querían llevarlo a Jesús, pero la casa donde él enseñaba estaba llena. No cabía nadie más. Entonces, sin dudarlo, subieron al techo, rompieron parte del barro endurecido y bajaron al enfermo justo delante de Jesús. Jesús lo miró con ternura, sonrió. Tus pecados te son perdonados. Algunos escribas murmuraron, molestos. ¿Quién se creía él para decir eso? Pero Jesús los miró y preguntó: ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados son perdonados, o levántate y anda? Luego, con calma, miró al hombre y dijo: Levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. El paralítico se levantó, caminó. Todos lo vieron. Nadie dijo una palabra. Luego, como una ola, el asombro llenó la habitación. Gritos de alegría, lágrimas, alabanzas. Desde ese momento, las multitudes comenzaron a seguir a Jesús sin descanso. Lo esperaban en los caminos, lo buscaban en las aldeas, lo seguían por la orilla del mar, entre los árboles, en los campos. Eran madres con sus hijos, ancianos con bastones, jóvenes con preguntas. Querían verlo, escucharlo, tocar su manto. Jesús los vio. Subió una colina con sus discípulos. Desde lo alto observaba cómo llegaban miles, más de 5,000 personas. La colina se convertía en un anfiteatro natural. Todos se sentaron, expectantes. El silencio era profundo, y allí, en medio de la multitud, Jesús se sentó, a punto de comenzar algo eterno. Jesús miró al pueblo. Hombres y mujeres de rostro curtido, manos cansadas, almas heridas. Y entonces habló: Bienaventurados los pobres en espíritu. La frase cayó como una semilla en tierra seca. ¿Pobres en espíritu? ¿Eso era bendición? Pero en la multitud, algunos recordaron a un hombre, un mendigo ciego en Cafarnaúm, siempre sentado junto al camino, extendiendo las manos vacías.
No tenía nada, ni vista, ni casa, ni familia, solo el deseo profundo de ser escuchado por Dios. Un día escuchó que Jesús pasaba cerca y gritó: «Hijo de David, ten compasión de mí». Algunos lo reprendían, le decían que se callara, pero él insistía, más fuerte, más desesperado, porque no tenía nada, solo su fe. Y Jesús lo vio, se detuvo, caminó hacia él, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego temblando respondió: Señor, que recobre la vista. Recibe la vista. Tu fe te ha salvado. Aquel hombre, invisible para todos, fue abrazado por el reino de los cielos. Jesús seguía hablando, porque de ellos es el reino de los cielos, no los poderosos, no los sabios, no los admirados. El reino es para los que no tienen nada, pero lo esperan todo de Dios. Ser pobre en espíritu es tener el alma abierta y vacía, lista para recibir. Es saber que sin Dios no se puede. Es no tener orgullo, no tener arrogancia, no tener soberbia espiritual. Dios no quiere a los que se creen completos. Quiere a los que gritan: «Te necesito». A esos les abre su reino, porque solo ellos lo dejan entrar. En ese momento, Jesús levantó la voz nuevamente, clara y suave a la vez. Bienaventurados los que lloran. Un silencio profundo lo acompañó. No era una frase fácil. ¿Quién puede encontrar bendición en el llanto? Entre la multitud, alguien pensó en una mujer, una viuda. Vivía en Naín. Ya había perdido a su esposo y ahora a su único hijo. La tristeza era demasiado grande. El pueblo la acompañaba en su duelo, pero nadie podía tocar su dolor. Iban en procesión, con el cuerpo del joven envuelto y el corazón de la madre hecho pedazos. Jesús llegaba justo en ese momento. Vio a la mujer. No preguntó nada. No necesitó palabras. Su rostro lo decía todo. Jesús se acercó, conmovido. No llores. Luego se volvió hacia el ataúd. Tocó la camilla. Los que la llevaban se detuvieron. Y con autoridad Jesús dijo: Joven, a ti te digo, levántate. El muchacho se incorporó, abrió los ojos, habló. Jesús lo entregó a su madre. La mujer, que lloraba sin consuelo, fue abrazada por el milagro. Sus lágrimas se transformaron en alegría, su luto en esperanza. Jesús continuaba su enseñanza, porque ellos serán consolados. No dijo que no habría lágrimas, dijo que habría consuelo, y no un consuelo vacío, sino uno real, que viene de lo alto. Un consuelo que no borra el dolor, pero lo transforma, lo sana, lo redime. Cuando Jesús dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, no está diciendo que llorar es bueno en sí mismo. Está diciendo que Dios ve ese dolor profundo, ese sufrimiento real, y promete que tendrá respuesta. Esta bienaventuranza es para los que han perdido, para los que sufren por amor, por muerte, por injusticia, por el peso de la vida. Jesús está diciendo: no estás solo en tu dolor, yo lo veo y yo te consolaré. El consuelo de Dios no siempre es inmediato, pero es seguro. Y muchas veces su consuelo no es quitar el sufrimiento, sino caminar contigo a través de él. Jesús continuó con el sermón. El tono de su voz no era fuerte, pero cada palabra parecía tener peso eterno. Bienaventurados los mansos. Algunos en la multitud se miraron confundidos. ¿Mansos? ¿Bendecidos? En un mundo donde solo sobreviven los fuertes, donde el imperio aplasta sin piedad, ¿los mansos heredarían algo? ¿No eran los olvidados, los ignorados, los que siempre perdían? Pero, en ese instante, un soldado romano bajaba por un camino polvoriento, duro, arrogante.
Delante de él, un labrador pobre apartaba el arado y hacía espacio, pero no lo suficientemente rápido. El soldado no esperó, lo empujó, lo pisoteó, ni siquiera lo miró. Siguió caminando, como si el hombre fuera parte del suelo. El labrador no gritó, no levantó la mano, no maldijo. Solo se levantó, limpió el polvo de su túnica y volvió a su trabajo. Era su tierra, su campo, su vida. Tenía fuerza, sí, pero la usaba para sembrar, no para golpear, para cultivar, no para dominar. Ese hombre era manso. Manso no es débil, no es cobarde. Es el que podría golpear, pero decide perdonar. El que tiene poder, pero lo guarda. El que prefiere la paz, aunque lo traten con violencia. Jesús seguía hablando. Porque ellos heredarán la tierra. No los violentos, no los que imponen por la espada, los mansos, los que cuidan la tierra en silencio, los que sufren humillación, pero no pierden su dignidad. A ellos, dijo Jesús, les pertenece el futuro, pero para su audiencia eso era totalmente contracultural. Ellos vivían bajo un imperio que premiaba la fuerza, la conquista y la imposición. Jesús propone lo contrario. Los verdaderos herederos no serán los que toman por la fuerza, sino los que permanecen firmes sin destruir, los que responden al mal sin convertirse en él. La mansedumbre no es pasividad, es una elección consciente de no devolver mal por mal, y Jesús asegura que, al final, no reinarán los agresivos, lo harán los pacíficos, los humildes, los pacientes, porque solo esos sabrán cuidar la tierra como se debe, con amor. La multitud llenaba la ladera, sentada en la hierba seca. El sol calentaba, pero nadie se movía. Jesús habló con voz clara. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces miró a la gente y contó una historia que todos entendieron al instante, como si la vieran pasar frente a sus ojos. Hace unas semanas, en el templo de Jerusalén, 2 hombres fueron a rezar. Uno era fariseo, túnica blanca, limpia, bordada. Entró con la cabeza alta, se paró justo enfrente del altar y dijo fuerte, para que todos oyeran: «Gracias, Dios, porque no soy como los demás. No robo, no miento, no engaño, y menos aún como ese publicano de atrás». A unos metros, en la esquina más oscura del patio, un hombre bajo y delgado se mantenía apartado. Era publicano, cobrador de impuestos. Llevaba una túnica vieja, manchada, y no se atrevía a mirar al cielo. Solo bajaba la cabeza, se golpeaba el pecho con el puño y repetía en voz baja, casi temblando: Dios, ten piedad de mí. Soy un pecador. Al final, el fariseo se fue a casa igual de vacío que llegó. Se creía bueno porque cumplía reglas por fuera. Pero el publicano, él sabía que estaba roto por dentro, y por eso se fue a casa limpio, perdonado, lleno. Tener hambre y sed de justicia no es querer que castiguen a los malos. Esa sería una sed de venganza, no de justicia. Son cosas muy distintas. Lo que sí es tener hambre y sed de justicia significa querer que las cosas estén bien hechas, desear un mundo donde haya verdad, equidad, compasión y rectitud. Sentir dolor por la injusticia, no porque daña mi orgullo, sino porque daña al ser humano y ofende a Dios. Es desear ser justo de verdad, como quien no ha comido en días y solo sueña con un pedazo de pan, en vez de mirar con desprecio o envidia a los que ya lo comen. Pero Jesús no solo se refiere a justicia legal o social, Jesús también habla de una justicia interior, una vida recta, sincera, en paz con Dios y con los demás. Jesús prometía algo grande. Para los que desean un mundo limpio, honesto, sincero, para ellos habrá respuesta, habrá plenitud.
habrá saciedad. Hoy es igual. El que se cree perfecto porque cumple reglas, va a la iglesia, da dinero, se queda con hambre. Pero el que dice, fallé, herí, mentí, necesito que Dios me haga nuevo, ese recibe paz, perdón, vida llena, ese come hasta no querer más. La gente se quedó callada. Algunos bajaron la cabeza, otros sonrieron por primera vez. Fue un momento que marcó la historia, pero Jesús no se detuvo ahí. Levantó la vista, miró a la gente rota frente a él y dijo: Dichosos los que tienen compasión de otros, porque ellos también recibirán compasión. Acomanidelas. La gente se quedó pensando: ¿compasión? ¿Con quién? ¿Con los que se portan mal? ¿Con los que nos fallan? Pero una mujer lo entendió. Tenía el rostro marcado por la vida. Había sufrido rechazo, insultos, pero también había recibido perdón. Y justo frente a ella estaba el momento perfecto. Un joven al que habían atrapado robando. Nadie lo defendía, todos lo señalaban. Ella lo miró y recordó el día en que todos la señalaron a ella. Recordó cómo Jesús no la condenó, sino que la miró con amor. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes. Now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox. Clean feels good. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Así que respiró hondo. Se acercó al joven y en lugar de juzgarlo, lo ayudó a levantarse y lo abrazó. No justificó lo que hizo, pero sí entendió por qué lo hizo. Sé lo que es tener hambre, no solo de pan, sino de que alguien te vea como persona y no como basura. Y entonces lo perdonó. Eso es misericordia. No es sentir lástima, no es hacerte el tonto. Es mirar a alguien que falló y decir: no te voy a tratar como mereces, te voy a tratar como a mí me gustaría que me traten. Jesús no hablaba solo de cosas religiosas, hablaba de la vida real. Hoy, esta bienaventuranza sigue viva. Misericordia es orar por quien te hiere, visitar al enfermo que nadie quiere. Es cuidar a tus padres cuando envejecen, aunque no siempre hayan sido justos contigo. Y no es fácil, porque todo en ti grita: no se lo merece, pero justo ahí es donde Dios actúa, porque el que da misericordia, recibe misericordia. Y todos, tarde o temprano, vamos a necesitar que alguien nos trate con amor cuando menos lo merezcamos. Jesús seguía hablando, pero no solo enseñaba, revelaba, iba desnudando el alma del mundo, capa por capa. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Algunos bajaron la mirada, otros cerraron los ojos, porque sabían que el corazón, ese lugar secreto que nadie ve, no siempre estaba limpio. Pero de entre todos, una imagen quedaba grabada en la memoria.
un niño, de apenas 10 años. Un día, caminaba con su madre por las afueras del pueblo. En el borde del camino había un leproso, solo, sucio, herido. Nadie se le acercaba, todos lo evitaban. Era impuro, intocable. El niño llevaba un pedazo de pan en sus manos. Lo vio, y sin pensarlo 2 veces, se soltó de su madre, caminó hasta el hombre y le extendió el pan. No con miedo, con ternura. El leproso lo miró como si hubiera visto el cielo abrirse. La madre lo alcanzó, asustada. Lo abrazó fuerte, pero no lo reprendió, porque había visto algo. En ese gesto había algo limpio, limpio de prejuicio, limpio de orgullo, limpio de miedo. Jesús dijo entonces: porque ellos verán a Dios. Jesús no habla de teorías complicadas ni de templos llenos de oro y ceremonias perfectas. Él dice que los limpios de corazón verán a Dios y lo explica desde el alma, no desde reglas externas. Un corazón limpio es sincero, transparente y sin doblez. No lleva máscaras para impresionar, no finge ser mejor de lo que es, no manipula ni usa a Dios como excusa para el orgullo o el control. Es como el corazón de un niño, auténtico, que dice lo que siente sin cálculos, confiado, que cree sin dudar, real, aunque no perfecto, pero siempre verdadero. Y por eso ese corazón verá a Dios, no con los ojos del cuerpo que solo ven lo visible, sino con los ojos del alma que ven lo invisible, reflejado en cada acto de amor, en cada mirada honesta, en cada gesto sencillo de la vida cotidiana, porque Dios vive dentro de quien lo lleva con verdad, y quien lo lleva así, lo encuentra en todo. Entonces Jesús hizo una pausa. El viento movía su túnica con suavidad, y el sol ya estaba alto en el cielo. Con voz firme pero serena, continuó: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La multitud se miró en silencio. No dijo: los que desean la paz, ni siquiera los que aman la paz. Dijo: los que trabajan por ella, es decir, los que se ensucian las manos, los que se arriesgan a crear puentes, los que prefieren perder una discusión antes que perder a un hermano. Y entonces, como si todos lo recordaran al mismo tiempo, vino a la mente una historia que aún dolía. 2 familias judías, vecinas en Galilea desde hacía generaciones. Al principio, compartían campos, pozos, cosechas y hasta celebraciones. Pero un malentendido, al principio pequeño, se fue haciendo grande. Una deuda sin pagar, una palabra maldicha, un gesto de desprecio y finalmente un silencio que duró años. Desde entonces se evitaban, ya no se saludaban. Sus hijos crecieron escuchando solo una versión de la historia y aprendieron a odiar al otro sin siquiera conocerlo. Sin embargo, todo cambió un día. Uno de los hombres mayores cayó gravemente enfermo. La noticia corrió rápido, y contra todo pronóstico, el hijo mayor de la familia enemistada tocó la puerta. En sus manos llevaba pan recién hecho y un cántaro de agua. No dijo mucho, solo bajó la cabeza, entró en silencio y colocó el pan sobre la mesa. Luego, con voz entrecortada, dijo: ya no me acuerdo por qué empezó todo esto. Solo sé que no quiero que termine así. Hubo un silencio incómodo, pero ese gesto lo cambió todo. Primero fue un suspiro, después unas lágrimas y finalmente un abrazo que rompió años de resentimiento. Desde ese día volvieron a hablar. Sus hijos empezaron a jugar juntos. Las mujeres compartieron recetas y panes, y la aldea por fin volvió a respirar. Así es el pacificador. No es alguien que ignora el conflicto, es quien lo mira de frente y decide no dejar que el rencor gane.
Jesús sabía que eso era difícil, porque muchas veces es más fácil tener razón que hacer las paces. Pero justamente por eso dijo lo que dijo. Hoy también hay mucho por sanar. Hermanos distanciados por herencias, padres e hijos que no se llaman desde hace años, amigos que se dejaron de hablar por un malentendido, iglesias divididas, países que viven con miedo del otro. Y sin embargo, Jesús dice, los que trabajan para que el amor gane, los que se atreven a dar el primer paso, esos serán llamados hijos de Dios. Porque no basta con decir que creemos en Él. Hay que parecerse a Él. Y nuestro Padre no es un Dios de guerra, es el Dios de la paz. Jesús respiró profundo. Su voz no temblaba, pero ahora cargaba una gravedad distinta. Él sabía lo que vendría. Sabía que muchos, al escucharlo, no solo lo seguirían, también sufrirían por hacerlo. Por eso miró a los suyos y dijo, Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No era una promesa fácil, era, más bien, una advertencia llena de esperanza. Y entre la multitud, un joven bajó la mirada. Su nombre era Efraín. Había escuchado a Jesús semanas atrás, y algo en su interior se encendió. Lo que Jesús decía no eran solo palabras, era verdad viva, y por eso decidió seguirlo. Pero cuando llegó a casa y lo contó, su padre lo expulsó. Seguir a ese profeta, deshonrar nuestra tradición. Esa misma noche durmió afuera, solo, con frío, sin comprender del todo lo que había hecho mal, excepto amar a un Dios que hablaba directo a su corazón. Desde entonces, su vida cambió. Lo dejaron de invitar a las fiestas. Sus amigos cruzaban la calle para evitarlo. En la sinagoga, lo miraban de reojo. Y aún así, algo dentro de él seguía en paz, porque sabía que su alma, por primera vez, estaba de pie. Jesús hablaba para él, y también para tantos otros, porque no todos sufren por hacer el mal. Muchos sufren precisamente por hacer el bien. Hoy sigue siendo igual. La joven que decide no acostarse con su pareja, y él la deja. El empleado que no quiere mentir en su trabajo, y termina despedido. El chico que deja las drogas, y sus amigos lo aíslan. La mujer que perdona a quien todos quieren odiar, y la llaman débil. La persecución no siempre es con látigos. A veces viene en forma de burlas, soledad, rechazo, silencios, miradas duras. Pero Jesús no endulza la realidad. Él no dice, todo irá bien si me sigues. Él dice, te van a perseguir, pero el reino es tuyo. Porque cuando sufres por hacer lo correcto, no estás perdiendo, estás ganando algo eterno. Dios no se olvida de los que lo eligen en medio de la presión, de los que deciden ser luz, aunque todo esté oscuro, de los que no niegan su fe, aunque les cueste amistades, puestos, reputación, incluso familia. A esos, Jesús les da una promesa y les dice, de ustedes es el reino. No será, no podría ser. Ya lo es, porque en medio del rechazo, Dios se acerca, y cuando el mundo te saca de su casa, el Padre te recibe en la suya. El sol comenzaba a bajar. Los rayos dorados se colaban entre los árboles, tiñendo todo de un brillo suave. Jesús estaba ahora sentado, como un rabino. La multitud en completo silencio. Nadie se atrevía a moverse. Todos esperaban. Entonces, con voz clara dijo, ustedes son la sal de la tierra. Algunos se miraron. Sal, sí, porque la sal conserva, da sabor, evita que algo se pudra. Pero continuó Jesús, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Y ahí muchos lo entendieron, porque no hablaba de la sal de cocina, sino de vidas que se suponía que transformaban el mundo, y sin embargo,
ya no hacían diferencia. Muchos pensaron en los fariseos, religiosos de palabras pulidas, oraciones largas, túnicas limpias, pero corazones fríos, distantes, sin amor, como sal que no sala, como fe que no cambia nada. Jesús no los estaba invitando a esconderse en templos, los estaba enviando al mundo a ser distintos, a frenar la podredumbre, a conservar lo que vale, a devolverle sabor a lo que se había vuelto rutinario, amargo, vacío. Entonces hizo una pausa y agregó con firmeza: Ustedes son la luz del mundo. No dijo, serán, dijo, ya lo son. Y para explicarlo, contó una imagen que nadie olvidaría. Nadie enciende una lámpara y luego la tapa con un cajón, dijo. Eso no tiene sentido. La lámpara está para brillar, para alumbrar a todos los que están en casa. Y entonces todos lo vieron. En lo alto de la colina, un joven encendió una lámpara, luego otra y otra más. Poco a poco, desde la cima, la luz comenzó a expandirse hasta que toda la colina resplandecía como una ciudad encendida en medio de la noche. Así, dijo Jesús, debe brillar su luz, no para que los admiren, sino para que al ver sus obras la gente glorifique al Padre. Jesús volvió a hablar, como quien va a corregir un malentendido muy antiguo. Él dijo: No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Al oír eso, varios respiraron aliviados. Otros, en cambio, se tensaron, porque muchos temían que Jesús estuviera rompiendo todo lo anterior. Pero no era así. Él no venía a destruir la Escritura. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. Get Popeye's Scary Good Freddy Fazbear Box with garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Or try the deluxe box with the Cupcake Cup and a 20-ounce drink and see Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Venía a mostrar su verdadero rostro. Detrás de él, un escriba desenrolló lentamente un rollo de la Torá. Las letras hebreas, antiguas y sagradas, brillaban a la luz del fuego. Eran palabras que habían guiado generaciones, pero ahora muchos las usaban como armas. Entonces Jesús dijo: Porque en verdad les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde desaparecerán de la ley. Todos lo entendieron. Cada trazo, cada letra, cada detalle tenía sentido. Pero no bastaba con saberla, había que vivirla. Para ilustrarlo, Jesús no usó teorías, sino un contraste. Por un lado, apareció un fariseo. Era sábado. Estaba sentado frente a una mesa, contando granos de trigo uno por uno. Lo hacía con concentración, no por hambre, sino para asegurarse de no trabajar más de lo permitido. Tenía la ley en sus manos, pero no en su corazón. Por otro lado, justo en ese mismo sábado, una mujer con la mano paralizada se acercó a Jesús. Sus ojos pedían ayuda, su cuerpo ya no aguantaba, y sin dudarlo, Jesús extendió su mano y la sanó. Algunos lo miraron con escándalo, otros con asombro, pero Jesús sabía lo que hacía.
Eso también era cumplir la ley, porque la ley, cuando se vive como fue dada, no oprime, sana, no encierra, libera. Entonces Jesús fue aún más directo. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y con eso no hablaba de más reglas, sino de más verdad. Porque no se trata solo de cumplir normas externas, sino de que la vida entera esté alineada con el corazón de Dios. Hoy, esta enseñanza sigue siendo necesaria, porque todavía hay quienes piensan que ser espiritual es seguir reglas, pero no aman. O que orar mucho es más importante que perdonar, o que obedecer es más valioso que servir, pero Jesús lo deja claro. Cumplir la ley no es contar pasos en sábado, es ver al enfermo y amarlo. Cumplir la ley es reconocer que el amor pesa más que el ritual, que el prójimo vale más que el reglamento y que Dios no se impresiona con nuestras fórmulas, sino con nuestra compasión. Por eso, Jesús no nos llama a religiosidad, nos llama a integridad, a una justicia viva, profunda, sincera, porque sólo así el reino de los cielos será real en nosotros. Jesús calló un instante. Sus ojos recorrieron los rostros que lo rodeaban. Campesinos, madres, jóvenes, ancianos, todos atentos. Pero ahora su tono cambió. Se volvió más profundo, más directo, más íntimo. Ustedes han oído que se dijo. Así comenzó, y con esa frase abrió la puerta hacia algo nuevo. No para destruir la ley, sino para ir más allá. No quedarse en lo visible, sino tocar lo invisible del corazón. No matarás. Pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es culpable. No hacía falta un cuchillo para herir. Bastaban las palabras, las miradas, el desprecio. Algunos recordaron a un joven que gritaba a su hermano, raca, inútil, vacío, sin valor. Y aunque no levantaba la mano, su voz sería más que un golpe. Jesús se refería a que ese enojo, esa rabia sin resolver, esa sí es semilla de muerte. Luego, Jesús siguió. Han oído. No cometerás adulterio. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. La gente bajó la vista, porque entendieron, el pecado no empieza en la cama, empieza en la mirada, en la intención, en lo que se permite en secreto. Un hombre que miraba a una mujer casada y la deseaba, no la tocaba, pero en su mente ya lo había hecho todo. Jesús no lo condena para destruirlo, sino para mostrarle que hay otro camino. Si tu ojo te hace caer, saca tu ojo, no literalmente, pero sí con urgencia, porque hay cosas que es mejor perder que perder el alma. Después, abordó algo más doloroso. También se dijo, el que se divorcie, dé carta de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su esposa, la expone. Y todos vieron la escena. Una mujer, sola, con 2 hijos. Su esposo la había abandonado por otra. Ella no tenía a dónde ir. Solo le quedaba el desprecio del pueblo. Pero entonces Jesús se acercó, la miró, la llamó por su nombre y la trató con dignidad. Jesús no se detenía. También se dijo, no jurarás en falso, pero yo les digo, no juren en absoluto, que su sí sea sí y su no, no. Un mercader juraba por el templo. Prometía entregar el trigo en buen estado, pero en su mente ya había decidido engañar. Jesús lo sabía. Cuando alguien necesita jurar por algo sagrado, es porque su palabra ya no basta. Dios no quiere juramentos vacíos, quiere personas confiables. Y entonces Jesús fue más lejos. Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente.
Pero yo les digo, no resistas al que te haga mal. Un soldado romano abofeteaba a un joven judío, lo humillaba, y todos esperaban que respondiera con otro golpe. Pero el joven respiró y le ofreció la otra mejilla. No porque fuera débil, sino porque era libre, libre del odio, libre de la venganza. Jesús no estaba enseñando cobardía, estaba mostrando una valentía diferente, la que rompe el ciclo del mal con bien. Y para cerrar, dijo algo que dejó a todos sin palabras. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. En la escena, un publicano contaba sus monedas. De pronto, un romano se le acercaba, le quitaba parte de sus ganancias y se iba sin mirar atrás. El publicano, en lugar de maldecirlo, oraba por él, porque sabía que el amor de Dios no se limita y que el corazón de su Padre alcanza incluso a los que parecen imposibles de amar. Si aman solo a quienes los aman, ¿qué hacen de más? Dijo Jesús, ¿qué hacen de más? Hasta los corruptos hacen eso, pero ustedes, si quieren parecerse a su Padre, amen como Él. Y así, con cada palabra, Jesús no solo enseñaba una nueva forma de vida, la encarnaba. No era solo teoría, era reino, era fuego, era amor que transforma desde adentro. En una calle estrecha de Jerusalén, un fariseo se detenía en medio del mercado. Sus túnicas eran amplias, bordadas con esmero. Llevaba una bolsa de monedas y antes de dar limosna, mandaba a tocar una pequeña trompeta. No era una melodía, era un anuncio. Todos volteaban, todos miraban. Luego, él colocaba unas monedas en la mano de un mendigo y seguía su camino con aire solemne, como quien había hecho lo correcto y quería asegurarse de que todos lo supieran. Jesús había visto eso muchas veces. Por eso, esa mañana, habló con firmeza. Cuídense de practicar su justicia delante de los demás, para ser vistos por ellos. No dijo, no den limosna. Dijo, no la den por vanagloria, porque para Jesús, el valor de la limosna no estaba en el ruido que hacía al caer, sino en el silencio con el que se daba. Y entonces recordó a una viuda, una mujer sola, de rostro cansado y manos temblorosas, había perdido todo, menos su fe. Ese día entró al templo sin que nadie la notara. Mientras los ricos colocaban grandes sumas, ella sacó 2 moneditas, tan pequeñas que ni el eco produjeron al caer, pero Jesús la vio, no la cantidad, sino el corazón, porque ella no dio de lo que le sobraba, dio lo que no tenía, y lo dio sin esperar nada, sin testigos, sin aplausos. Jesús dijo, que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Eso lo cambió todo, porque reveló una verdad incómoda. A veces damos más por orgullo que por amor, y eso, ante Dios, no tiene peso. La generosidad que vale no busca vitrina, no necesita testigos, no sube a redes. Se esconde entre actos pequeños, casi invisibles, como una comida dejada en silencio en la puerta de alguien que no tiene, como un sobre anónimo en la mano de quien llora por no llegar a fin de mes, como el tiempo que das sin que nadie te lo agradezca. Esa es la limosna que transforma, la que no hace ruido, pero llega al cielo. En las afueras de Jerusalén, un hombre rico observaba su granero. Era inmenso, nuevo, de madera fuerte. Estaba lleno, pero no era suficiente. Mandó construir otro, más alto, más ancho. Día tras día acumulaba trigo, vino, aceite, telas finas, monedas de oro. Mientras lo hacía, repetía para sí, ahora sí, tengo seguridad, puedo descansar. Pero una noche,
Una polilla entró por una rendija, luego otra y otra. Al poco tiempo, los tejidos estaban perforados, el moho se esparcía entre las vasijas, el óxido se tragaba el brillo del metal y el trigo comenzó a pudrirse. Jesús lo dijo así: No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde ladrones entran y roban. No era solo una advertencia, era una invitación a mirar más allá, a no poner el corazón en lo que caduca, sino en lo que permanece. Jesús exclamó: Acumulen tesoros en el cielo. Pero, ¿qué significa eso? Significa orar en el silencio de la noche, sin testigos ni aplausos. Conceder gracia a quien no la merece, como Dios lo hizo contigo. Dar sin esperar nada. Sembrar bondad donde solo hay indiferencia. Jesús fue aún más profundo. Dijo: Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y entonces habló del ojo. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu ser brillará. Pero si tu ojo está enfermo, todo dentro será oscuridad. ¿Qué miras? ¿Qué deseas? ¿Qué codicias en secreto? Porque si tus ojos solo buscan más, si tu alma solo quiere tener, si tu meta es poseer, te estarás llenando por fuera, pero vaciando por dentro. Jesús sabía que no se puede servir a dos señores. No puedes amar a Dios y al dinero. No puedes buscar el reino y construir tu propio trono. Por eso, no basta con tener poco o mucho. Lo que importa es qué lugar ocupa eso en tu alma. El verdadero tesoro no se guarda en bóvedas, se siembra en los corazones, y cuando das por amor, estás llenando el cielo. Jesús hizo una pausa, y entonces dijo, con una ternura firme: No se afanen por su vida, qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Algunos se miraron entre sí. ¿Cómo no preocuparse? Las monedas no alcanzaban, el pan se acababa, las deudas apretaban, las preguntas dolían en silencio. Jesús continuó: No vale más la vida que la comida. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at Amazon.com/new Alexa. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku, and it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Y el cuerpo más que el vestido. Y mientras hablaba, alzó la vista. Sobrevolaban unos cuervos, negros, pequeños, ruidosos. Nadie los criaba, nadie los alimentaba, y sin embargo, seguían vivos. Miren las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. Los niños siguieron el vuelo de los cuervos con los ojos. Los adultos bajaron la cabeza. La comparación era incómoda y liberadora. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?, preguntó Jesús. Un silencio se hizo denso, no porque faltaran palabras, sino porque algo dentro comenzaba a soltarse. Jesús sonrió. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe,
puede añadir una sola hora a su vida? Nadie respondió, porque todos sabían la respuesta. Entonces Jesús bajó la vista hacia la hierba del monte y señaló algo que muchos ni habían notado: lirios silvestres, pequeños, delicados, bellísimos. Observen los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, y ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. La gente los miró por fin. Eran flores comunes, sí, pero ahora parecían joyas, como si hubieran sido puestas allí solo para ese momento. Jesús se agachó, acarició uno con los dedos y dijo: Si Dios viste así la hierba, que hoy está y mañana se quema, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Las palabras no eran reproche, eran promesa. Jesús conocía el corazón humano, sabía cómo nos angustiamos por el mañana, cómo cargamos 1000 futuros que aún no existen. Por eso dijo: No se afanen, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Y miró a cada uno con compasión. Los paganos se afanan por todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todo eso. Entonces levantó la voz con una firmeza distinta, como quien da una brújula a los perdidos. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. La frase quedó flotando en el aire. Y todas estas cosas les serán añadidas. No era una fórmula mágica, era una invitación a confiar, a vivir el presente, a dejar que Dios se ocupe de lo invisible, mientras nosotros nos enfocamos en lo eterno. Jesús cerró con un consejo que parecía simple, pero pesaba como oro. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio afán. Y así, con cuervos sobrevolando y lirios decorando el campo, el Maestro enseñó algo radical: que confiar en Dios no es ignorar los problemas, es vivir sabiendo que no estamos solos con ellos. Jesús miró a su alrededor con seriedad. Sabía que el alma humana, a veces, no necesita una espada para herir, le basta una opinión. Entonces dijo, con voz clara: No juzguen para que no sean juzgados. Conventandes impurtan. Algunos fruncieron el ceño, otros miraron al suelo, porque todos, en algún momento, se habían sentido con derecho a señalar. Jesús explicó: Con la medida con que midan, serán medidos. Y para que lo entendieran, contó una escena imposible de olvidar. Un fariseo se acercaba a un joven campesino. Lo miraba con desprecio. «Tienes una paja en el ojo», le decía. «No puedes ver con claridad, no puedes seguir a Dios así». Y con gesto de autoridad intentaba sacarla. Pero nadie se atrevía a decirle lo evidente. En su propio ojo tenía una viga, una madera gruesa, enorme, que torcía su mirada, distorsionaba su juicio, le impedía ver su propia necesidad. ¿Cómo puedes sacar la paja del ojo de tu hermano si no ves la viga en el tuyo?, preguntó Jesús, con fuerza. Era ridículo, pero también era cotidiano, porque es fácil ver los errores de otros, pero difícil aceptar los propios. Es fácil juzgar la debilidad ajena, pero complicado mirar el orgullo que nos habita. Jesús no pedía indiferencia, pedía humildad. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No era una renuncia al amor fraterno, ni un llamado al silencio cómplice. Era una invitación a revisar el corazón antes de corregir con la boca. Y entonces Jesús agregó algo que dejó a todos pensando. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Una imagen fuerte, directa, casi chocante. Pero Jesús lo explicó con una historia. Un joven discípulo lleno de fe se acercó a un soldado romano.
Le habló de la esperanza, del perdón, del reino de Dios. Pero el soldado se burló, escupió al suelo, tomó el pergamino que el joven le daba y lo pisoteó con sus sandalias sucias. ¿Esto es tu tesoro? No vale nada. Y siguió su camino. El joven, con el corazón roto, recogió el papel manchado, no por orgullo herido, sino por algo más profundo. Había dado una perla a quien solo quería barro. Jesús no decía que no compartiéramos la verdad. Decía, cuida lo que es sagrado. Discierne dónde sembrar. No todos quieren oír, no todos buscan luz, y no es falta de amor retirarse, a veces es sabiduría. Porque el mensaje del reino no es para ser pisoteado, sino abrazado con reverencia. Jesús se acercó un poco más a la multitud. Su voz, ahora más suave, se dirigía directo al corazón. Pidan, y se les dará. Busquen, y hallarán. Llamen, y se les abrirá. Un niño levantó la vista. Jesús lo miró y contó una historia que todos conocían demasiado bien. Un niño tenía hambre. Su estómago hacía ruido. Se acercó a su padre, con las manos vacías y los ojos esperanzados, y le dijo, «Papá, ¿puedo tener pan?» El padre, con ternura, sonrió. Entonces Jesús preguntó, ¿y acaso alguien imaginaría que, en lugar de pan, le diera una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Los oyentes rieron en voz baja. Era absurdo, inhumano. Jesús fue directo. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Y en ese momento, el mensaje no fue solo para los sabios, fue para los cansados, para los que han buscado sin encontrar, para los que han golpeado puertas que nunca se abrieron, para los que han pedido en oración y aún esperan. Jesús explicaba que Dios no es indiferente. Él escucha, responde y nunca da piedras a los que necesitan pan. Y entonces, como quien revela el corazón del reino en una sola frase, Jesús dijo, así que, todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos. Y para que nadie lo olvidara, Jesús no explicó con palabras, sino con una escena. Un judío caía herido en el camino, solo, sangrando, abandonado. Pasaba un sacerdote, lo vio y siguió. Pasaba un levita, lo miró y siguió. Pero entonces, un samaritano, enemigo natural de los judíos, detuvo su marcha. Lo cargó, curó sus heridas, lo llevó a un lugar seguro, pagó su descanso. ¿Por qué? Porque en ese momento, el samaritano se preguntó qué le gustaría que hicieran por él. Y eso hizo. Jesús no lo dijo como teoría, lo mostró como verdad encarnada. Porque esta es la ley y los profetas, concluyó, todo lo sagrado, resumido en un solo acto de amor. El silencio se hizo más denso. Jesús continuó, entren por la puerta estrecha. Y mientras lo decía, muchos imaginaron el camino. A un lado, una vía amplia, recta, fácil, llena de gente, música, risas, promesas rápidas. Era cómoda. Pero al final, una niebla espesa lo cubría todo. No se veía salida, solo vacío. Jesús continuó, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Y entonces señaló otra dirección, un sendero angosto, pedregoso, que subía por la colina. Nadie lo elegía a primera vista. Parecía más difícil, exigía renuncias, requería decisión. Pero allí, en medio del sendero, iba él, solo, caminando con paso firme, mirando hacia un destino eterno. Angosta es la puerta,
y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos lo hallan. No por estar escondido, sino porque pocos lo buscan con todo el corazón. La multitud callaba, y cada uno, sin que nadie lo viera, empezaba a preguntarse, ¿qué camino estoy recorriendo? Jesús no se detuvo. Sabía que no todos los que hablaban en nombre de Dios venían de parte de Dios. Por eso advirtió: cuídense de los falsos profetas. Y para que no quedara duda, pintó una imagen inquietante: un campo lleno de ovejas, blancas, mansas, y entre ellas una que parecía igual, pero algo en sus ojos no cuadraba, porque debajo de su lana había un lobo. No ladraba, no atacaba, solo se mezclaba, esperaba. Jesús fue claro: vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, como buen maestro, explicó cómo reconocerlos, no por sus palabras, no por su ropa, no por sus discursos, sino por sus frutos. Jesús preguntó a la multitud: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todos negaron con la cabeza. Era obvio: un árbol da lo que es, no lo que aparenta. Así también con las personas. Jesús continuó: todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No lo dijo con rabia, lo dijo con dolor, porque sabía cuántos serían engañados por apariencias y cuántos predicarían sin vivir lo que enseñaban. Al final, dejó una frase como un sello: por sus frutos los conocerán. Porque la verdad siempre da fruto, y la mentira también. Jesús hablaba con una autoridad que todos sentían. Entonces exclamó: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y al decirlo, muchos en la multitud se tensaron, porque no hablaba de enemigos, hablaba de gente que parecía fiel. Jesús continuó: sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces contó lo que pasaría en el último día. Muchos se presentarían confiados, diciendo: Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Pero Jesús no miraría sus obras, miraría su corazón, y les diría: nunca los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad, con donámbara asada. No porque no hablaron de Dios, sino porque nunca caminaron con Él. La multitud quedó en silencio, porque entendieron que era posible hacer cosas para Dios sin vivir con Dios. Jesús sabía que no bastaba con oír sus palabras. Por eso terminó su enseñanza con una imagen clara, poderosa, eterna: 2 hombres, 2 casas, 2 destinos. El primero, sabio, escuchó las palabras de Jesús y las puso en práctica. Construyó su casa sobre roca, firme, profunda, inamovible, y un día vino la tormenta, lluvia furiosa, viento que gritaba, truenos que partían el cielo. La persecución golpeó como un río desbordado. La vida tembló, pero la casa no cayó, porque estaba fundada sobre roca. El segundo hombre era necio. También escuchó, también construyó, pero levantó su casa sobre arena, más fácil, más rápido, más cómodo. Pero cuando la tormenta llegó, la casa no resistió, y grande fue su ruina. Jesús no hablaba de casas, hablaba de vidas, vidas que parecen iguales, hasta que llega la prueba. Y entonces todo se revela. El que escucha, pero no cambia, cae. El que oye y obedece, permanece. Y así, con esa historia final, Jesús terminó su enseñanza. La multitud estaba atónita, no sabían qué decir, porque no fue un sermón más, fue una sacudida al alma,
una invitación a elegir, una voz que aún hoy sigue diciendo, construye tu vida sobre la roca. Y entonces Jesús comenzó a descender del monte. Enseñó como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice Mateo 7:29. La gente lo seguía, aún en silencio. Pero algo había cambiado. Ya no eran solo oyentes, eran personas que habían sido tocadas, despiertas, y allí, al pie del monte, un hombre le salió al encuentro, cubierto de llagas, solo, marginado, leproso, cayó de rodillas, y dijo con voz quebrada, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Okay, only 10 more presents to wrap. You're almost at the finish line. But first... There, the last one. Enjoy a Coca-Cola for a pause that refreshes. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. John Legend, Sheryl Crow, Elvis Costello, and Alanis Morissette star in the MGM Plus original series, Words and Music. Iconic artists share intimate performances and the stories behind the songs. Series premiere on November 30th, only on MGM Plus. Jesús se detuvo. Nadie se acercaba. Todos retrocedían. Pero él no. Extendió la mano, tocó su piel y con voz llena de compasión dijo, Quiero. Sé limpio. Y al instante, la lepra desapareció. No fue solo un milagro físico, fue la prueba final de su mensaje. El reino que Jesús anunció, ahora caminaba entre ellos. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje. Por si te lo preguntas, este sermón fue pronunciado en las regiones de Galilea, muy probablemente en las colinas cercanas a Arbel, alrededor del año 30 después de Cristo. Jesús habló en arameo, su lengua materna, y al citar la Escritura, usó el hebreo de la Torá. Hoy, sus palabras siguen vivas y siguen hablando en todos los idiomas. Dale like para que más personas puedan encontrar este contenido. Compártelo con quien crees que necesita escuchar estas enseñanzas y empezar a aplicarlas. Suscríbete y activa la campanita porque pronto vendrá mucho más contenido de la mejor calidad. Cuéntanos en la sección de abajo, ¿qué enseñanza te tocó más el corazón? ¿Has vivido algo similar en tu vida? Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, Jesús, tú me bastas y quiero dar buen fruto. Queremos saber quiénes caminan con intención. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.